lleva más de 30 años dedicado a la peluquería, pero que además ha escrito libros y ha pintado muchísimos cuadros. Buenos días, Rufino. Buenos días, Randy. Pintor, peluquero y filósofo. Menuda mezcla. Sí, una montaña de cosas, pero posiblemente poco experto en todas ellas, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de pintar y de escribir un libro y, en fin, y compaginarlo todo? Bueno, la idea surgió casi anecdóticamente. Lo de pintar fue, pues, como en la peluquería trabajo con todas las clases sociales, podríamos decir, del ranking de la intelectualidad, de los oficios y todo esto, ¿no? Entonces entran pintores, como está dicho, yo soy muy abierto a la charla, al diálogo, a este y tal, y un poco atrevido, si cabe, más de otra cosa, más que tenga una gran riqueza cultural y mucho menos. Pero entonces hablas y tal, entonces en ese hablar y en esa cosa que me da impresiones, pues pintores de talla, de todas las tallas, de todo eso de Kicker y compañía, de Valentín Fresno, pintores más figuras de todas las categorías sociales, artísticas y culturales, pues ven que tienes ingenio, que tienes eso y tal, y casi me animaron a eso, ¿no? Por una serie de detalles y tal que tenía que pintar, que tenía que escribir un libro, entonces yo tenía un libro escrito después de que quedé subcampeón del mundo de peluquería, entonces digo, bueno, pues aquí llegué al mundo cuando nos parecía que Europa no se podía, era impenetrable para un español, y tal, entonces me cogí las tijeras y entré en Europa y digo, bueno, el resultado está ahí y tal, y entonces digo, bueno, pues ahora voy a probarme a pintar, ¿no? Porque yo nací con un sentido polifacético, de una forma de ver el hombre que tiene que ser capaz de picar la tierra, caso que es lo mío, nací en el campo y eso, y llegar a subir como un árbol que crece, ¿no? Y llegar a los confines de eso para explorar, para tener la seguridad de poder hacer, ¿no? Ese complejo de decir cómo voy a hacer esto y todo eso, ¿no? Entonces escribí me fui entonces pero voy a pintar. Hice un retrato en casa de la mujer y todo así, como a la primera hora, ¿no? Sin nunca haber cogido los pinceles. Entonces, pues como tenía oficiales y todo esto, en los años 70 y algo, pues fue la cosa de que, digo, no puedo centrarme porque me centro mucho, pongo mucho en ver eso, una cosa eso, y tal, y lo dejé. Además no me interesa la pintura porque no dice todo lo que quiero decir, voy a escribir un libro. Entonces empiezo a escribir el libro, ¿no? De esa forma fue el libro. Uno tiene la oportunidad de cuando va a su peluquería, se sienta pues en el sillón de peluquero, le corta el pelo y puede ver y disfrutar pues, de los cuadros. Hemos ido a su peluquería pues a contemplar un poco pues todo lo que allí tiene expuesto, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Supongo que bueno, pues que habrá sacado tiempo pues para hacer muchísimas cosas. Pues por ejemplo, su pintura, ¿qué temática, qué es lo que quiere reflejar su pintura? Porque es una mezcla de muchísimas ideas. Bueno, sí. La pintura es una obra precisamente muy personal. Yo no soy... Usted dice de sí mismo que es un autodidacta. La autodidacta empedernido, ¿no? Además, casi me ha dado a querer aprender. Yo quiero explorar, ¿no? Y tal. Entonces, en las pinturas lo que digo es un sentimiento, una expresión, un sentido de la vida desde niño ya, ¿no? Es como si fuéramos tu forma de desarrollar, tu forma de hacer un mundo, ¿no? Entonces, todo entra en un sentido social. Yo tengo un profundo sentido social y todo lo expreso desde ahí, ¿no? Y tal. Entonces es lo que da toda la pintura, todo lo que me da el título ese del sentido de decir que soy filósofo. El filósofo es toda la naturaleza, es filósofo. Toda la naturaleza piensa, toda la naturaleza lucha por vivir, ¿no? Siente, tiene sus conflictos y tiene su análisis de ella misma y del entorno en que se crea, ¿no? Entonces eso será ser filósofo. Entonces yo no lo sé si lo soy, si no lo soy, pero sí soy un pensador nato, ¿no? Decía un autodidacta empedernido, pero Sí. ¿no cree que los autodidactas están condenados a la más absoluta soledad? Al fracaso, sí, precisamente. ¿Al fracaso o a la soledad? Porque son dos cosas Y la soledad, y la soledad también, y soy una persona completamente solitaria, precisamente en el sentido de que el que menos me trata es de loco, ¿no? Incluida mi problema de cuando no entendía el porqué de modificaciones, formas o cosas
de que el mundo no puede ser igual, ¿no? A mí cuando me dicen que las cosas siempre fueron iguales, yo las modifico en todo momento porque me trato de modificar a mí mismo todos los días, ¿no? Todos esos cuadros que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿este que trataba de reflejar? Bueno, ¿este que trataba de reflejar que se veía...? Bueno, eso es un paisaje vivido, por ejemplo, el carro, esto, el otro, este de abajo, pues yo lo titulo paisajes soñados, cosas así, ¿no? Eso es un resto de unas tablas de cuando se arregló el Teatro Jovellanos, y tal, sí, cosas así, ¿no? Yo como si doy vida a las naturalezas muertas ya, como si digamos, ¿no? Lo que está tirado yo le doy vida. Entonces hay que aparecer una gran inversión, esos restos de los desechos de esta civilización que nos sobra todo, incluso nosotros mismos, ¿no? Tiene una forma muy personal de ver el mundo y al hombre. Ha escrito un libro del gran error al sentido funcional. Un libro donde, bueno, trata de, ahí vierte pues todo su peculiar forma de ver las cosas y al hombre. Además, habla de muchísimos temas, ¿no? Desde pues, las creencias del hombre, el hombre y la naturaleza, en fin. ¿Cómo ve usted al hombre de hoy en día? Bueno, queda muy reflejado en el libro. Yo el hombre lo vi ya desde que empecé a captar, llamemos las imágenes, los sentidos, los dichos, la vida, en sí, siendo un niño, lo vi como que el hombre se había confundido, ¿no? Porque yo tomaba como muestra, el propio animal que vivía, que me estaba dando lecciones de otra conducta en lo social, en eso, yo la quería ver por lo menos, ¿no? Y tal. Entonces yo al hombre siempre lo vi, pero claro, siendo un hombre, ¿no? Y desde ese ser un hombre siempre quise moverle, esa es mi desgracia, moverme dando otros sentidos. Entonces cuando se echa a mí toda esa contradicción de que está loco, ¿a dónde va este? Si es un mesiánico, si quiere invertir. Entonces yo lo que quiero descubrir precisamente, el gran error del libro ese, por ejemplo, es de que el sentido primario que hace el hombre cuando empieza a ser sociedad, distinto totalmente al sentido primario, el sentido que hace la sociedad los predecesores nuestros, los animales del grupo, ¿no? Y tal. Desde ahí, pues es todo lo que voy reflejando ahí en este tratado, ese llamado libro, que podría ser, es como si vemos una pequeña rama de dar más apertura a eso. Es una temática, como se llama, de introducción, puede ser decir, no se puede decir un libro propiamente dicho, sino porque después eso integraría ahí pues todo nuestro ser psicológico, toda nuestra forma de curarnos, nuestros propios problemas, nuestras propias seguridades, nuestras propias inseguridades, todo hacer un hombre con una potencia de energía, todo un hombre sin temores, un hombre sin complejos, un hombre sin vanidades, un hombre sin capital, por decirlo de alguna manera, para tener el máximo de capital, que es la seguridad. Además, Rufino, trata de rebatir el carácter racional del hombre diciendo que precisamente es el más irracional de los comportamientos. Sí, precisamente basado en eso. La vida siendo una contradicción, sigue siendo la vida. Y el hombre lleva la máxima contradicción porque el hombre, creo que estamos caminando desde el principio de ser hombres a autoeliminarlo, ¿no? Además que nos estamos suicidando permanentemente, matándonos los unos a los otros, que es casi, puedo apostar que es la única especie que se devora a sí misma como especie, ¿no? Pocas más se habrá, se llegará a términos, por ejemplo, excesivamente agresivos para que eso se dé, ¿no? Y sin embargo el hombre, pues sí, es caso que de ahí tenemos nuestra historia totalmente degollándonos los unos a los otros, precisamente algunas veces con un trozo de terreno, otras veces con Dios en el medio, porque hablamos de nuestro Dios, del Creador, y luego nos matamos por él, por infinidad de dioses, como se dice, ¿no? Entonces, eso es la comedia de la vida, ¿no? Yo creo que de otra manera, indudablemente, ahí lo pongo también en el libro, ¿no? Yo no me niego ni entro en conflicto con ninguna cosa de eso, sino simplemente que yo planteo la vida en un principio más de la estructura biológica, ¿no? El gran misterio, ¿no? De dónde viene todo aquello que empieza a ser algo, ¿no? Entonces eso es el gran misterio, entonces estoy ahí en esa profundidad, nada más. Pues Rufino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero un día ir a su peluquería. Bueno, pues si de paso tenemos un
una grata charla y contento de los cuadros que hay. Gracias a ustedes por haberme tenido esta gran ocasión de expresar. Y además hoy precisamente, me lo decía antes de que empezáramos esta entrevista, hoy se cumplen exactamente 36 años, no solo que entré a Gijón, precisamente. Ha llegado a Gijón y de negarme el puesto de trabajo y me pido permiso al dueño de peluquería Jovellanos si me daba tiempo a pensar, porque yo tenía que estar seguro si iba a tener porvenir, que podría alimentarme, que podía vivir con mi clan familiar que traía conmigo entonces, y así, ¿no? Y todo eso. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito en esta mañana de miércoles. Gracias a ustedes, a ver si se empieza a divulgar un poco estas obras que, si se puede decir eso, que lleguen a donde llegaron las tijeras, ¿no? Que ha llevado el nombre de Asturias y de Gijón a los confines del mundo. Pues lo hemos oído aquí. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad, hacemos la